soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. Bienvenidos a un nuevo programa. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema controversial, está en el día a día, es una constante que hemos tenido por todas estas semanas de por sí, ¿no? Con la detención que se dio primero a Keiko Fujimori, con el cual remeció la política nacional, y también el argumento de la parte jurídica. Hemos visto cómo en las redes sociales ahora todos son penalistas, todos están analizando constantemente la actuación del fiscal, la actuación del juez. Hay quienes demuestran una pasión hacia lo que Carguancho está haciendo, muchos que inclusive han hecho memes como un héroe nacional, otros que lo ven más bien como un antihéroe, como que más bien está hundiendo la parte jurídica, ya que está dando fallos que al parecer son populistas, pero no están ajustados precisamente a la parte técnica del derecho, ¿no? La parte jurídica. Por eso es que el día de hoy lo que vamos a ver es el tema de detención preliminar y prisión preventiva. Vamos a diferenciarlos, a ver qué naturaleza, qué herramientas, qué elementos tienen cada una de estas figuras jurídicas para poder entenderlas, ¿no? Y vamos a ver conversarlas. Así también vamos a tocar el tema del lavado de activos. Es un tema controversial que siempre ha estado presente en nuestro país y muy ligado al tema político. Hay muchos que dicen de que el dinero, inclusive de lavado, estaría financiando la política nacional o la política de muchos países en Latinoamérica. Entonces vamos a poder hablar del tema del lavado de activos y también tocaremos el tema del financiamiento de los partidos políticos. Como hemos visto, la ley de partido político existe, nos va a plantear cómo es que se da la repartición del dinero que podría prevenir del Estado o también puede provenir de las fuentes particulares, pero aún así hay ciertos errores, ciertos vacíos, ciertos problemas que nos han llevado a lo que hoy se está viviendo con el tema del fujimorismo y ver de dónde es que llegó el dinero. Hay muchos de ellos que de repente mal informados o de repente sí informados, pero tratando de desinformar al resto, a otras personas, colocan en las redes sociales, ¿no? Pero ¿qué problema hay si Keiko, el dinero que recibió, ella igual no ganó? Y como no ganó, no hubo una contraprestación, pero es que ese no es el problema. El problema es de dónde viene el dinero, si puede venir de fuentes legales o ilegales, ¿no? Y eso es lo que tendría que analizarse. Para esto, el día de hoy, lo que vamos a comentar cada uno es la parte jurídica y la parte política, ¿no? Por el lado jurídico nos va a acompañar nuestro amigo, ya antes ustedes lo han visto aquí en nuestro programa en Hecho y Derecho, estamos hablando de Ronald Anco, especialista en materia penal, para darnos la explicación jurídica de estos temas, y así también nos va a acompañar el periodista Rafael Romero para hacer un análisis político del contexto de los mismos temas que acabamos de comentar. Y de paso, Rafael Romero nos va a presentar su libro Buscando hombres y mujeres de valor, que es un tema fundamental para la actual situación de nuestra sociedad, ¿no? Vemos de que muchos políticos de antaño siguen decayendo, la política como que ha colapsado en el sentido de los partidos que tenemos. No tanto la política en sí, pero los actores que tenemos han defraudado demasiado a la población. Y muchos gritan y muchos piden nuevos actores políticos, nueva clase política. ¿Y qué requisito tendríamos que pedirle a estos nuevos políticos? De por sí, creo que tener pues hombres y mujeres de valor. Entonces iremos también desarrollando el contenido del libro y para eso estará pues el autor comentándonos cada uno de estos temas importantes. Bien, nos vamos al corte comercial y regresamos con nuestros invitados.
Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. Estamos con nuestros invitados. Está acompañándonos Ronald Anco, especialista en materia penal. ¿Qué tal, Ronald? Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Además, un gusto compartir la mesa con Rafael Romero. Bueno, me acabo de enterar también del libro y seguramente ya lo estaremos comentando, así que bueno, muchas gracias por la invitación y atento a cualquier consulta para poder absolver los temas jurídicos que, qué duda cabe, ¿no? Están de moda. Así es, perfecto. Y también nos acompaña Rafael Romero. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Él es periodista, especialista en materias de análisis político. Has publicado un libro muy interesante, Buscando Hombres y Mujeres de Valor. Bueno, bienvenido. Alejandro, un honor estar en tu programa, Hecho y Derecho. Un saludo para el doctor Ronald Anco, y sobre todo a todo el equipo de HCM, que está haciendo una labor encomiable, porque nuestro país necesita precisamente un punto de vista crítico, distinto, porque parte de la crisis política y judicial que vivimos hoy en el Perú es por la llamada gran prensa. Esa llamada gran prensa es cómplice precisamente de los problemas que hoy estamos viviendo. Así es, lamentablemente es cierto, ¿no? Como dicen, la prensa, la parte periodística es una profesión noble, pero que también puede ser usada de una manera negativa, ¿no? Amarillista. Sobre todo, mira, porque esa gran prensa es un pulpo mediático, por eso saludo esta visión alternativa de HCM y de todos los medios digitales del país donde está la verdadera democracia, porque como lo verá también el doctor, cuando tú pones los noticieros, los programas políticos, es parte del establishment. Y si hay crisis de partidos políticos, si hay crisis de valores, hay crisis también de esos medios de comunicación. Pero algo más, Alejandro, tú ves todas las noches que los mismos personajes que hace 30, 25, 20 años están en la política, están en esos programas. Entonces, ¿cómo va a haber cambio si son los mismos a los que invitan durante 3 décadas y forman parte, pues, de la crisis política y moral del país? De manera que la alternativa está en las redes sociales, en las plataformas digitales y sobre todo en periodistas dignos como tú, estimado Alejandro. Muchas gracias, Rafael. Bien, entonces la modalidad que vamos a hacer es, vamos a tocar el tema, Ronald le va a dar el enfoque jurídico por el lado penal, ¿no? De cómo es la parte técnica del lado de derecho, y tú, Rafael, nos podrías dar el tema del análisis político, ¿no? El contexto que ha tenido, cómo es que lo has visto desde tu experiencia también como periodista ya a lo largo de todos estos años, ¿no? Y también enfocándolo hacia el libro que nos estás presentando, ¿no? Que es Buscando Hombres y Mujeres de Valor, que es un libro que creo que cae en el contexto y el subtítulo, Alejandro, cuando dice Balance y liquidación de la clase política peruana.
que hay que hacer ese balance y liquidación antes del Bicentenario. Nos falta poco tiempo para el Bicentenario. Definitivamente, el Bicentenario es un gran compromiso que tenemos que asumir cada uno de nosotros, ¿no? Para poder ser parte del cambio de esta sociedad que lo está pidiendo a gritos. Bien, a ver, comencemos. La semana se ha estado llamando o manchando del tema de la detención preliminar con el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Estuvo detenida, algunos decían que era como que un truco, ¿no? Llamarla a la declaración, fue a declarar y ahí la detienen. Uno podría decir eso es legal, es ilegal. A ver, Ronald, ¿cuál fue el contexto? Sí, muy bien. En principio debemos de tener en cuenta que este código, esta norma procesal, es bastante formalista. Esto es básicamente como la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Claro. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el juez pues se le etiqueta, es un juez de garantías. Tiene que garantizar que se está respetando los derechos, justamente esa formalidad que la ley exige para imponer una medida, más cuando se trata de una detención preliminar o una prisión preventiva, que lo que hacen en estricto ambos te restringen tu derecho a la libertad. Pero bueno, en el caso concreto de la detención preliminar, primero parto por lo que dice la norma. La norma lo que dice concretamente es que debe existir razones plausibles para la detención. Lo que pasa es que, y eso pues no me va a dejar mentir ningún abogado. A veces los abogados, y ya lo he dicho varias veces en tu programa, Alejandro, los abogados a veces somos expertos enredando términos y otorgándole significados a terminologías, y a la luz de eso empezamos un poco a veces a enredar las cosas lógicas. Sin embargo, esa apreciación que pueda tener el poblador, la población en su conjunto, en esencia es lo que nosotros los abogados le llamamos instituciones jurídicas. Es decir, cuando se dice razones plausibles, significa que tiene que existir una necesidad, una urgencia de por qué esa persona que está siendo detenida tiene que participar en un acto concreto de investigación. Pero bueno, y adelanto un poco mi opinión, yo creo que esto ha sido arbitraria. Creo que la detención preliminar ha sido arbitraria por lo siguiente, y desde ya me quito la etiqueta y advierto además de que no soy pro-fujimorista ni contra-fujimorista, ni lo uno ni lo otro. Soy abogado y lo que me interesa, seguramente como muchos estudiosos del derecho, es que las instituciones jurídicas se apliquen como deben ser, independientemente de la persona que esté tras de esa consecuencia jurídica. Entonces, ¿por qué digo que ha sido o considero que ha sido arbitraria? Porque lamentablemente este término, razones plausibles, significa que la persona detenida tiene que estar necesariamente en un acto de investigación. Ya. ¿Qué persona de las que ha sido detenida tenía necesariamente que estar por una investigación? Creo que la respuesta es obvia. Creo que ninguna. Lo que pasa es que por ahí escuché comentarios que decían, sí, lo que pasa es que la detención preliminar es una estrategia porque se detiene a las personas, y estas personas, como en su mayoría además no están acostumbrados, o siquiera en su vida pensaron que iban a estar un día detenidas, entonces la persona se encuentra pues en un estado de depresión y aprovecha el Ministerio Público la situación para decir, ok, colabora y construyo mi caso. Buscando el colaborador eficaz. Así es. Sería la estrategia, ¿no? Yo creo que esa medida no es válida, pero más allá de su validez o invalidez, tenemos que aterrizar a la razón jurídica, a la institución jurídica. Esto que en las facultades de Derecho se llama el espíritu de la norma, esto precisamente es por qué se tiene que imponer una detención preliminar. Perfecto. Cuando existe una razón plausible para que colabore una investigación, un acto concreto de investigación. Ahí, por ejemplo, alguien podría decir, sí, es que no habían declarado y tenían que declarar. No, eso no aplica como detención preliminar. Entonces, esa es una primera crítica y, digamos, una primera conclusión sobre el tema concreto de la detención preliminar. Y eso obviamente obsta o tiene como consecuencia lamentable
el hecho de que la misma redacción del código se presta a muchas arbitrariedades, porque si uno lee la redacción del 261 que tiene o que consagra la detención preliminar y la compara con el 268 que consagra la prisión preventiva, en esencia es lo mismo. Elementos de convicción en ambos, pena superior a 4 años en ambos y peligro de obstaculización y de fuga en ambos. Correcto. Entonces, estamos viendo que por el lado jurídico no se habría cumplido la manera adecuada o idónea para que se pueda dar esta detención preliminar y ahora que se viene analizando la prisión preventiva. Pero también lo que nos llama la atención y nos llamó mucho con este tema es que también se descubrieron pues unas imágenes, unas capturas de WhatsApp, ¿no? De la botica, creo que le pusieron el nombre, que es del partido fujimorista, ¿no? En donde frente a la situación de la detención preliminar lo vieron como enemigo al fiscal, que fue el que solicitó, ¿no? O al mismo Carhuancho también, al juez que resolvió. Y esto de la botica pues estuvo en las redes sociales, se vio que el partido fujimorista, los congresistas, confabulaban para poder atacar o armaban una estrategia en contra del fiscal. Y por el lado de análisis político, ¿no? ¿Cómo has visto esto, Rafael? ¿Es dable? ¿Es condenable? Justo hablamos del tema de que en la política hay cosas o acciones que están haciendo los políticos actuales que dejan mucho que desear en la población, ¿no? El ver estas estrategias para atacar a algo que debería ser eminentemente técnico y jurídico, pero Así que lo pasan a otra dimensión. Acá tengo una lectura política que la he venido siguiendo y lo hemos estado desarrollando también en el diario Expreso. Y es la siguiente: vemos a un doctor, a un magistrado, el primer juzgado de investigación preparatoria como el doctor Richard Concepción Carhuancho, que está buscando hacer una carrera política. Ya lo recusó Ollantumala, Nadine Heredia. Entiendo también que Keiko lo va a recusar o ya lo recusó y está pidiendo que resuelva eso antes que se vean las otras audiencias de pasar la investigación preliminar a una investigación preparatoria, y que ya hoy día debe haber vencido el plazo mediante el cual ayer en la audiencia del domingo se pedía al doctor José Domingo Pérez que presente varias copias que no se habían presentado. Entonces, de ahí corre un plazo para que señale la audiencia Richard Concepción Carhuancho. Pero ante tanta recusación, y entiendo que hay otra audiencia el día jueves con Concepción Carhuancho, en el caso, por ejemplo, del pastor Vicente Díaz Arce, entonces, que también podría recusarlo, si existiera el Consejo Nacional de la Magistratura con tanta recusación, ya no calificaría, no sería ratificado Richard Concepción Carhuancho. Y quizás acabe mi análisis, porque Concepción Carhuancho estaría apuntando con este efectismo, y lo dijiste bien, Alejandro, antes de comenzar el programa, con medidas populistas, de labrarse un camino político, y yo lo hemos visto. Mi amiga Jenny Vilcatoma, por ejemplo, es parlamentaria, habiendo sido primero procuradora, ¿no? Y hubo el escándalo y el choque con Figalo, que era ministro de Justicia de Ollantumala, y ella se labró una carrera política, y ya la vemos que tiene una vicepresidencia en el Congreso. Richard Concepción Carhuancho ya se la creyó que puede ser presidente del Perú. Por tanto, está contaminado de politización, y esa politización la está llevando a la justicia peruana. Entonces, Richard Concepción Carhuancho dice: si me recusa uno u otro, de repente yo me voy del Poder Judicial, pero ya me están diciendo en las redes sociales que yo soy presidente. Y eso obnubila a muchos. Por eso hay que decir que haya serenidad entre los magistrados. Y aquí quiero hacer el análisis político de dos instituciones, ¿por qué no decirlo poderes públicos? Porque uno de ellos lo es, como el Poder Judicial, y el otro es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Debemos exigir, estimado Alejandro, doctor Janco, que estas instituciones respeten el principio de presunción de inocencia, respeten el debido proceso, y siendo el Estado peruano un Estado garantista, la última ratio es privar de la libertad a una persona. Y si tienen tantos elementos, que acusen judicialmente, pues. Entonces no puede haber, y esto lo dijo, por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde en una carta que el día 20 de septiembre hizo pública al doctor Pedro Chávarri, diciéndole, y pongo como ejemplo esto en el análisis político, diciendo por qué la segunda Fiscalía de Lavado de Activos, por ejemplo, la doctora Marita Barreto, no denuncia a Orellana. ¿Por qué tantos años? Y dentro de ese paquete, ¿por qué no denuncia a otros involucrados o supuestamente involucrados y piden 36 meses de prisión preventiva, 3 años más? Y entonces nosotros como
personas que sostenemos y pagamos los sueldos de fiscales y de jueces porque con nuestros impuestos les pagamos, ¿por qué no hacen un trabajo firme, un trabajo más profesional, un trabajo objetivo? Y se lo decimos a Domingo Pérez, le decimos por ejemplo a Marita Barreto, le decimos por ejemplo a Rafael Vela, le decimos por ejemplo a quien detuvo mucho tiempo el tema Lavajato como fue Hamilton Castro. Entonces, estas instituciones del Ministerio Público y del Poder Judicial tienen que ser lo más profesionales posible, lo más proporcionados, equilibrados, imparciales y objetivos. Y eso se ha roto actualmente en nuestra realidad política, jurídica, nacional. Por eso necesitamos que haya magistrados que hagan las cosas mejor. Y no como uno de ellos que ya dijo que ya le rompieron la manija de su puerta y que lo han amenazado, y lamentablemente cae en el cuento el director de la Policía Nacional, Rodríguez, y va a la escena a contaminar la escena, cuando esto, hay cámaras de video, debe haber un guardián en el edificio Miraflorino donde vive Domingo Pérez, donde esto pudo haberse avanzado de una manera mucho más prudente y llegar al fondo de quién habría hecho eso. Entonces vemos ahorita cómo Pedro Chávarri y el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se pelean y uno a otro se acusa por el tema Inostroza porque se fugó. Pero bien ha dicho Chávarri que desde el 12-13 de julio ya tenía las posibilidades el señor fiscal supremo en lo penal, doctor Pablo Sánchez, para poner determinadas medidas frente al caso Inostroza, frente a este magistrado César Inostroza. Por tanto, aquí vemos un juego de poderes. Mi análisis político es, hay un poder caviar que defiende a Domingo Pérez, que defiende a Pablo Sánchez amigo de Carlos Basombrío, que iba a las casas, por ejemplo, de personas, ingresaban a las casas y decían, aquí se han incautado bienes, todo en un show mediático. Yo creo que debe serenarse la magistratura y evitar este show mediático, porque si no coincide con otro error que ha hecho el presidente de la República, como ha sido declarar ante los medios de prensa de que el señor Inostroza están siguiendo el caso, de que es un delincuente y está politizando el tema. Ya vemos el caso Toledo, cómo se ha desmejorado por culpa de la Fiscalía, del Poder Judicial, que no han hecho un buen cuaderno de extradición, y hoy el propio presidente de la República, al hablar de César Inostroza, ante la judicatura española, está politizando el tema, de manera que hay un juego de poderes, un poder caviar que quiere ingresar con todo, y ya lo ha hecho varias veces al Poder Judicial y al Ministerio Público. Vemos algunos magistrados que ya seguramente quieren ser candidatos en 2021, vemos un mal manejo, como lo ha dicho el doctor, analizando el Código Procesal Penal, de que hay un apresuramiento y que incluso no se ha individualizado a cada uno de los imputados cuando debió hacerse y no presentarse más de 361 elementos de convicción sin decir qué le corresponde a cada cual de los imputados. En mi análisis político entonces es que estamos en una torre de Babel y pierde el ciudadano, pierde el litigante. Yo como periodista he ido a la Corte Suprema de la República porque hay casaciones que están un año, año y medio, y hay personas con mucha necesidad que quieren que se califique su casación. Imagínate, si no se califica hasta ahora, ¿para cuándo le darán audiencia? De manera que ese es un abuso y eso no puede haber en el país. Así es, definitivamente el tema de la demora en los procesos judiciales es pues escandaloso, ¿no? Y siempre salen con la excusa de, no, tenemos carga procesal y por eso no se puede mover. Sí, es real, o sea, el contexto que estamos viviendo nos lleva a todo esto, en el cual vemos que hay jueces que se están politizando, lamentablemente, ¿no? Esto tiene sus, digamos, vaivenes o partes también técnicas. Por ejemplo, Mario Bunge decía que el problema es que hay muchos abogados que a veces creen que el derecho es una rama solo técnica y no está inmersa en una ciencia social, es decir, no está inmersa en la sociedad, se olvidan de todo el contexto y a veces pecan también de no solo ver la norma. Pero el otro extremo es cuando ya se va a la parte popular, ¿no? En el sentido de que la norma ya no se ajusta a derecho, sino que se ajusta a interés político. Bueno, quiero aclarar, ¿no? Porque en los comentarios que están poniendo, ¿no? Nos dicen... Joaquín Málaga, bueno, saludos a Joaquín, dice, parecen defensor de Fujimori, dice. Bueno, no es que estemos defendiendo a Fujimori, lo que pasa es que el argumento es eminentemente técnico por el lado de las sentencias, o bueno, de las decisiones que ha tomado Concepción Carhuancho con respecto a esta prisión preventiva que se viene analizando hoy en día y que primero fue la prisión preliminar que había planteado, ¿no? Ronald, sí, ¿cuál es tu contexto en ese tema? Sí, justamente... complementando un poco la observación de Rafael y además un poco también a tenor de la pregunta, yo creo que acá
Obviamente es un poco complicado quitarse esto que Aristóteles decía, ¿no? El sum politicón, el hombre es político por naturaleza. Ya. Y a veces, aunque quisiéramos separar, es cierto, el derecho al fin y al cabo es una ciencia social y esto es indisoluble. Creo, sin embargo, esto se trata de qué tanto matiz político le puedes dar a una institución jurídica. Creo que ahí ya cuando se empieza a contaminar, obviamente pierde su esencia, pero acá no se trata de ser personalmente fujimorista, insisto, o contra fujimorista en absoluto, ni lo uno ni lo otro. Acá se trata de legitimidad. Todo lo que justamente Rafael acaba de mencionar es legitimidad, es darle legitimidad a un mandato legal aplicado hacia una persona concretamente. ¿Por qué? Creo que también es sumamente sencillo de explicarlo y lo pueden evidenciar cada día y a cada momento en las noticias. Porque si no se hace bien las cosas, el político sale y se victimiza. Y victimizarse, lamentablemente, a veces, y en este país, es obtener réditos políticos. De tal manera... Es como darle una novela al pueblo así en es, ese momento. de la tal parte manera política. que la discusión no está en X o Y político idóneo para asumir un cargo, sino la discusión está se han querido bajar a este político, por algo será. Yo mi voto, porque hay que ser realistas, en el Perú estos 10 o 15 últimos años no gana la mejor opción, gana el mal menor. Creo que eso lo podemos ver a nivel presidencial, regional, distrital. Sin embargo, eso es lo que debemos de evitar. Si un operador jurídico aplica la norma de manera adecuada, eso se puede evitar. Ok, ahora Roland, una pregunta. Mira, justamente en el contexto de lo que se estaba analizando, si es que lo decidido por Concepción Carhuancho era adecuado o no era adecuado, en la prensa sacaba constantemente la declaración de una persona que figuraba su nombre como si hubiese aportado para el partido fujimorista, pero él decía, yo no he aportado y nunca aporté. Y otros también que seguían declarando en ese mismo sentido. Yo tenía una idea de que la decisión de Concepción Carhuancho se iba a mantener mientras que los testigos sigan indicando esto, ¿no? O sea, ¿a qué se debe? A que a pesar de que los testigos estén mencionando de que ellos no dieron el dinero, pero sí aparecen en esa lista, también el mismo testigo menciona de que era vecino del sobrino de Yoshiyama, y Yoshiyama le había, este sobrino le había entregado el dinero para que él aporte al partido fujimorista. A pesar de esto, ¿por qué es que cae toda la decisión de mantener en prisión a Keiko Fujimori? Sí, a ver, la primera parte, digamos, de mi intervención justamente fue respondiendo un poco al tema de la detención preliminar. Porque poniendo en contexto, terminó la detención preliminar, ya es sabido, la sala penal lo que dijo prácticamente fue decir, pues, ¿sabes qué, juez de primera instancia? Lo que has hecho es copiar y pegar lo fiscal, solicitado, ¿no?, por el fiscal. Ya. Entonces, creo que nadie, ningún abogado con mínima formación jurídica podría decir que ese pronunciamiento era errado. Correcto. Porque sí, pues, eso es motivación. Insisto, esté tras quien esté, es así, la norma es así. Entonces, después de ello, lo que sucedió ahora es que el fiscal lo que ha solicitado es una prisión preventiva. Solamente para poner en contexto, la detención preliminar fue revocada, es decir, se dejó sin efecto, y ahora el fiscal, justamente ayer vimos que se pretendía oralizar la audiencia de prisión, se pretendía llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva. Y como bien ya lo explicó Rafael, pues la observación que le han hecho todos los abogados es que no hubo una correcta individualización. ¿Qué es lo que ha aparecido en estos 3-4 días después de que, bueno, Keiko y las demás personas salieron? Salió ese tema, por ejemplo, de la botica, que no lo sabíamos mientras estaban en detención preliminar. Así que ese es un elemento fuerte que tiene ahora, por ejemplo, el Ministerio Público para demostrar que efectivamente hay peligro de obstaculización. Por eso creo yo que el discurso mismo de la señora Keiko ya cambió. Si nosotros comparamos un poco los discursos de incluso ayer en la noche en algunos dominicales y hoy en la mañana, ya el discurso cambió.
Los discursos hasta ayer era, bueno, el partido no es ilícito, el partido no ha recibido, ahora ya es un poco individualizado. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Ya. Creo que ese cambio radical, porque creo que es radical, tiene una esencia, justamente, creo que el Ministerio Público tiene un caso sólido, o por lo menos está construyendo un caso sólido. Hay suficientes elementos de convicción como elemento para imponerse la prisión preventiva, creo que sí. Obviamente todavía eso no está individualizado a cada uno, pero de manera global nos hace percibir que sí. Ahora, ¿eso se va a resolver hoy día? El juez Carbuencho le dio el plazo al fiscal para que pueda hacerlo por escrito. Así es. Ya, ¿tu análisis cuál sería? ¿Otorga o no otorga la prisión preventiva? ¿Qué crees? Obviamente, ojo que son varias personas Ya. por Sí, las sí, que se son- está solicitando, así así que Y el error del fiscal tendríamos fue que no individualizó. Así es. Y Listo. justamente sería cometer el mismo error, ¿no? Así es. Si es que también te doy una respuesta, porque habría que individualizar en todo caso Ya, a quienes sí y a quienes solo no. Keiko. Yo creo que no. Yo creo que no hay elementos, pero déjenme aclarar, por favor, para que no se me No vayan a diga, decir para que no que se eres me diga fujimorista. tú eres pro Keiko, pro fujimorista. Ahí hay un problema, ¿no? Porque justamente lo que vas a decir, mucha gente de la población dice, cuando uno ataca a Fujimori, ya te dicen, eres terruco. Y cuando Te tú, etiquetan, así ¿no? es, te etiquetan, y eres terruco automáticamente porque no apoyas a Fujimori. Y cuando más bien atacas alguna decisión que fue en contra de Fujimori, ya te dicen, eres fujimorista. Bueno, Así solo es, para eso, o sea, así es. no seamos Maniqueo, ¿no? maniqueo Sí. de que o eres esto o eres lo otro. O sea, hay más ramas. A ver, Ronald, continúa, te acordé. Bueno, básicamente, los tres supuestos, así de manera simple. ¿Hay elementos de convicción? Creo que sí hay elementos de convicción. Correcto. Pena superior a 4 años, pena superior a 4 años. El tema es, ¿hay peligro de fuga? Creo que, a ver, la conducta procesal, que es el tercer requisito, se divide en dos: peligro de fuga y peligro de obstaculización. Voy a partir por lo último. Peligro de obstaculización. Yo creo que, como estaba, sin haber salido ese chat, ese WhatsApp Ya. de la botica, yo creo que no había obstaculización. Correcto. Pero creo que ese chat, ese WhatsApp de la botica, le puede complicar, porque justamente sus congresistas están viendo cómo deslegitimar lo que viene haciendo el fiscal. ¿Eso qué es? Es obstaculizar. Es manchar la obstaculizar. investigación también. Así en es. todo esto. Claro, obviamente el razonamiento tiene que ser, perfecto, los congresistas de Fuerza Popular. ¿Quién es la líder del partido? Keiko. Entonces, como es la líder, tendría que saber, o por lo menos todo lo que hablan los congresistas tiene que saber. Ujú. Obviamente esta presunción yo creo que no basta. Y los fujimoristas han comenzado a salir del partido. O sea, el Así mismo es. presidente Salaverry acaba de pedir su licencia por un tiempo, ¿no? O sea, Sí, el sí. efecto ha sido de la decisión de bloquear algo Las jurídico. voceras han presentado su Así cargo es. a disposición O también. sea, hacer políticamente los ha Cosa dañado que llama con todo. bastante la atención, ¿no? Ya seguramente Rafael nos Hay hará una- saber a ver, su apreciación. sí, sí. Pero bueno, entonces, yo creo que ahí el tema de la obstaculización puede ser bastante discutible, pero el peligro de fuga, ¿en qué medida podría generarse? Más al contrario, sí, yo creo que la detuvieron pues casi como una trampa, ¿no? Yendo a declarar al Ministerio Público, pero creo que por ahí, por lo menos se le debería dar el beneficio de la duda de que no se debería de otorgarle a ella. Ya. Pero creo que hay otros investigados que sí están sumamente comprendidos como para una prisión preventiva. Pero bueno, el tema concreto acá es, y esto no quiero dejar de mencionarlo porque yo sé que tu público también es un variopinto y sé que hay estudiosos del derecho y muchas personas, muchos estudiantes también, que cuando se habla, por ejemplo, de arraigo, Ujú. hay que tener mucho cuidado. No basta con que se diga arraigo domiciliario, demuestra dónde vives o demuestra tu recibo de luz. No, lo que se tiene que tener en cuenta es calidad de arraigo. Eso es otra cosa sumamente distinta. Es decir, no basta con que yo tenga una tarjeta de presentación donde diga Ronald Lanco, abogado, oficina en Avenida Arenales, tal. No basta, porque lo único que yo estoy acreditando es un arraigo laboral, que tengo Ya. una ocupación laboral. Pero ¿cómo se acredita el arraigo laboral? Esa calidad de arraigo laboral. Si Ronald Lanco nunca ha ido a esa oficina, nunca ha ejercido como abogado, ¿puedo yo decir que tengo calidad de arraigo laboral? Entonces, ahí hay una confusión bastante fuerte que se lleva en general,
que es calidad de arraigo y que es realmente un arraigo. Entonces, ahí por ejemplo, si yo tengo cámaras de seguridad que todos los días ingreso a la oficina, efectivamente sí estoy usando o sí estoy ejerciendo mi profesión, sí tengo una calidad de arraigo laboral. Entonces, creo que eso no se distingue muy bien, o en todo caso cuando se discuten las audiencias, pues se quedan en los primeros, simplemente hay o no hay arraigo, acredítamelo con el recibo, etcétera. ¿No? Entonces, pero ese arraigo laboral no se rompería en el sentido de que ella desea trabajar para el mismo partido fujimorista y es el mismo partido fujimorista el que está siendo incriminado de ser una organización criminal. ¿No sería como darle... Pero bueno, es la única, no sé, es la única ocupación que le conocemos, ¿no? Claro, porque yo digo, o sea, es como tiene que... su ruga ahí, dice, y que sí. viaja por el Perú. Ahora, Así es curioso, es complejo, es como que investigues un caso hipotético o alguien que se metió en narcotráfico y ¿en qué trabajas? No, trabajo, sí, pues en mi empresa de narcotráfico. Es algo así, ¿no? Por supuesto, pero ojo que acá la Fiscalía no está diciendo que el partido es una organización política. Obviamente ha sido una corrección que han hecho ya hace un par de días. Ya. Lo que ha dicho es que hay una organización criminal incrustada en el partido. Okay. No ha dicho que porque si es así, tu lógica pues funciona absolutamente y no hay forma, ¿no? Claro. Porque si es así, también todos los congresistas actuales serían prácticamente representantes de una organización criminal, cosa que obviamente es un poco paradójico. A ver, entonces, ¿no? por el lado jurídico podríamos decir de que es complicado que den la prisión preventiva para Keiko Fujimori. ¿Eso es lo que entiendo? Yo creo que hay elementos como para darle el beneficio de la duda. Correcto. A ver, Rafael, por el lado del análisis político... Pero perdóname, ¿cómo solo ves el para contexto? dejar claro, Ya, no ver. como elementos de convicción, insisto. Creo que hay elementos de convicción suficientes como para un proceso penal, un juicio penal, y si hay una sentencia o no, se determinará en juicio. Correcto. Acá el tema concreto es si hay peligro de fuga o peligro de obstaculización. Con esa aclaración, Okay, para que no se me diga, pero ¿y qué de los audios? ¿Qué del testigo que declara que no? No, hay elementos de convicción. Perfecto. Que duda cabe. Y justo estamos viendo que el tema de la botica es la que ha entorpecido y ha desmejorado el escenario inclusive jurídico de Keiko Fujimori. Sí, de todas maneras. Rafael, tu análisis con respecto a de la botica, esta conspiración que se viene dando. Justamente de contexto del libro que tú has publicado, el buscar hombres y mujeres de valor, ¿no? Balance y liquidación de la clase política peruana. ¿Qué tanto liquida al fujimorismo esto que se viene dando? Esto de que se venga reportando las capturas de grupos de WhatsApp en donde el fujimorismo ha estado haciendo una estrategia en contra de servidores públicos. Y debo levantar un cargo, como lo ha hecho el doctor Ronald, porque Joaquín creo que nos mandó saludos. Y acá Sí. permíteme el libro, no es para nada, y lo hacemos de una manera categórica, que uno tenga que ver con el fujimorismo. En este libro soy crítico del fujimorismo, en varias de sus páginas hacemos una crítica muy acre, muy, digamos así, responsable de lo que es. Incluso acá vemos a Keiko arrodillada en ese momento cuando estuvo con Cipriani y estuvo con Kuczynski, ¿no? Un acto de fariseísmo político. Y acá hemos tenido, por ejemplo, acá está, fujimorismo que no tiene ideología. Okay. Entonces queremos levantar ese cargo y el libro contiene muchos pasajes donde precisamente se habla, acá está la pelea de Keiko y Kenji. Entonces para nada tenemos que ver con el... Acá miren cómo se agarra la cabeza a Keiko con Kenji por los problemas. Y respondiendo a tu pregunta entonces, acá somos muy críticos del fujimorismo. De lo que se quiere es que las instituciones marchen bien, y lo acaba de decir el doctor Ronald, hay un caso sólido de la Fiscalía y eso la obliga más todavía a ser lo más profesional posible, porque ante la crisis de los partidos, ante el vacío de poder en muchas esferas, cuando vemos un presidente investigado como Alan García, expresidente, otro expresidente Toledo prófugo, Ollanta Humala prácticamente ya sabemos todos esas relaciones con el caso Lavajato, Kuczynski en problemas, entonces Keiko ahora en la situación, tenemos que decir un momentito, ¿qué está pasando acá en nuestro país? No están, ya no hay partidos políticos, no hay líderes políticos, cada líder se ha comportado defraudando al ciudadano. Ahí está Susana Villarán, que fue alcaldesa de Lima, también en problemas. Entonces nuestra lectura es, esto significa para el fujimorismo la muerte. En política lamentablemente no se puede hablar de cadáveres, porque muchos resucitan. Han visto Acción Popular, muchos dijeron que Acción Popular Estaba había muerto y ha puesto a un alcalde, Muñoz, en la alcaldía de Lima. Principal. Igualmente,
hay muchos movimientos que desaparecieron y volvieron a aparecer. Entonces, yo creo que este es un momento de confusión, una crisis aunada a la crisis que ya existía de identidad, de liderazgo en el seno del fujimorismo, que tiene vertientes. Tenemos la vertiente de Kenji, la vertiente de papá Alberto, que está haciendo respetar su situación pues por la edad, de salud, todo, y no se está metiendo en política, a pesar del año pasado que era más tuitero, y tenemos a Keiko. Pero esto ha generado que en una bancada que comenzaron con 72, hoy día son 61, haya todavía ya muchos parlamentarios que están entrando en una situación díscola, porque ya 5 de ellos se habían reunido con Vizcarra, por ejemplo. 5 fujimoristas se habían reunido. Entonces vemos que se les ha movido el piso. El piso, sí. Se les ha movido el piso. Entonces, este es un episodio difícil en el fujimorismo, porque viene todavía muchos meses y años en los cuales van a estar desfilando por la Fiscalía y también por el Poder Judicial. Y por ahí hay un testigo protegido. El congresista Reategui será el testigo protegido, el congresista Reategui. Entonces, acá todavía vamos a ver más capítulos, estimado Alejandro, de crisis dentro del fujimorismo. Pero lo que sí es importante, cuando vimos esa crisis de los CNM audios, cómo se caía el Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila y los demás magistrados, cuando vimos a Walter Ríos en el Callao, algo que ya era un run run tremendo, cuando vemos cómo cae Inostroza, entonces nuestros ojos dicen, caramba, como la linterna de Diógenes buscando al hombre justo, buscando dónde está el hombre honesto. Entonces vemos que todavía la situación está muy mal en el Poder Judicial. El doctor Prado Saldarriaga solamente está administrando la crisis y no está dando pasos contundentes. El Congreso y el Ejecutivo con algunas reformas cosméticas, que Perú ya ha tenido muchas reformas a lo largo de la historia de la República y no han dado resultado. Cuando vimos esa crisis dijimos, caramba, por ventura, por Dios, el Ministerio Público tiene que hacer lo mejor de sí. Y vimos que entraron en crisis. Y cómo Pablo Sánchez no estuvo a la altura de las circunstancias, porque ya muchos dicen que protegió a Kuczynski, que protegió a Toledo, que Hamilton Castro no quiso hacer una investigación rápida en el tema de Odebrecht, negociaron mal con Odebrecht, se cayó Hamilton Castro, ahora salen todos los fluvios de las tortugas porque no se avanzó cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación. Entonces, cuando vemos esa crisis decimos, por Dios, y acá va mi lectura política, ¿por qué no tenemos un ministerio público que ante la crisis de partidos asuma un liderazgo contundente? Ante el vacío de poder, la crisis de valores, tengamos fiscales ejemplares y fiscales que hagan un trabajo de tal manera que el Perú se sienta confiado en que vamos a acabar con la impunidad, con el blindaje para cualquiera, sea de color rojo, azul, verde, amarillo o naranja. Por tanto, este es un llamado que en lo personal hago desde aquí a los fiscales del país y a los magistrados del Poder Judicial. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Duberlí Rodríguez y había muchas ideas y vimos cómo se cayó todo. Y vimos que nuestras instituciones tienen cimientos de barro que ante el temblor más leve caen. Vimos cómo Duberlí no terminó su gestión. Cómo cuántos magistrados cuestionadísimos, supremos, que ponen a trabajar a su familia en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hacer un llamado para que asuman un papel de liderazgo. Y ese liderazgo no existe si no es con valores. He ahí un reto enorme para todos nosotros y para liquidar a esta clase política, porque estamos seguros que si hubiera gente honesta en los partidos, estos que se llaman partidos todavía, y si todavía pensaran en un mínimo de dignidad y amor por el Perú, darían un paso al costado. Vemos la crisis del APRA, por ejemplo, donde el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho su dirigencia no tiene vigencia. Sin embargo, están bien acomodados en Alfonso Ugarte, Alan García y su cohorte palaciega. Por tanto, ¿por qué no dan un paso al costado y permiten que otras generaciones asuman el liderazgo? Y démosle el reto a los más jóvenes. Y aquellos que ya fueron congresistas 10, 15, 20 años, váyanse a su casa. Claro, y es más, aquí lo que estamos viendo también es una crisis en donde no hay una verdadera escuela de líderes, ¿no? Porque un líder tendría que saber cómo decir no ante ciertas circunstancias. Los miembros del CNM, hemos visto que muchos de ellos, Guido Águila decía, no, el único problema que yo tuve es que no fui
contundente al decirle que no a esto, pero fuera de eso, cuando ya salieron los audios para Chávarri, después, ¿no? sí, cambiaba, llegaba un nuevo audio y él otra vez ya retrocedía. Otra vez daba otro discurso, salía otro audio y otra vez ya retrocedía. Pero Alejandro, mira tú cómo es Estados Unidos. Jimmy Carter fue presidente y ahí a veces se reeligen 2 periodos y ya no más. Ronald Reagan ya también fue presidente, pero no se creían dueños del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. No Por tanto, quedan. fluyen las promociones. Así es, no se empoderan. Sin embargo, aquí estamos viendo políticos que se han empoderado de todo esto, en donde ya pues los valores, los principios no existen para ellos. Han hecho una transvalorización de la parte ética de la política y todo. ¿Te acuerdas? Esto. Luis Alberto Sánchez había escrito hace más de 40 años un libro que decía, hace varios años, Perú, país adolescente. Ahí vemos la adolescencia, el infantilismo, diría yo, de muchos dirigentes políticos, porque agarran la política como si fuera una pelota y dicen, esta es mi pelota y no voy a dejar que nadie más juegue. A Alan García, ¿no? Se le imputa eso de haber destruido a la Prisma en sí. A ver, sí, justamente en el contexto ese de que estamos mencionando, ¿no? Hemos tenido un tema importante, lo de la fiscalía. Hay como que una guerra fría interna entre Pablo Sánchez y Chávarri, ¿no? Ambos se culpan por el tema de César Inostroza, que César Inostroza se fue del país, no hubo un control adecuado. Otros dicen, pero Pablo Sánchez no mencionando, pero yo cómo puedo acusar si es que no me llega el expediente del Congreso, y el Congreso es el que demoró el que nos llegue la investigación, y lógicamente el Congreso también se defiende diciendo, pero ojo, que el Ministerio del Interior ya tenía la orden de que esta persona no salga del país. ¿Cómo es que salió? Ronald, desde la parte jurídica, ¿cómo has visto el tema de César Inostroza y que se haya fugado del país? Lo bueno es que España sí nos hizo tanto en pelote y boom, lo detuvo, y estamos con el tema de la extradición, pero ¿tú cómo lo has visto? ¿Era responsabilidad de qué lado ves? ¿Del Congreso, del Ministerio Público? ¿Es válido que Chávarri diga, bueno, yo me lavo las manos, porque lógicamente Chávarri está en los audios, es parte de la investigación, y Pablo Sánchez tenía que asumirla, pero vemos que hay una dejadez ahí, no sé si de todos los órganos de por sí, que hoy se echan la culpa entre ellos, pero que los afectados somos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que también el tema es bastante sencillo. Creo que acá el responsable es el Congreso, porque la Fiscalía no pudo haber iniciado acción formal otra vez, si no tenía esa documentación del Congreso. Y el Congreso no mandó los documentos o en todo caso lo hizo cuando ya pues este señor, quien fuera juez, estaba fuera. Así que yo creo que esto es contundente. Acá él se mandó los documentos muy tarde y el Ministerio Público pues no tuvo más que reaccionar ya cuando se le mandó, como en efecto ahora ya lo están haciendo, tan es así que ayer ya se le dio el mandato de prisión preventiva. Ahora, pero yo veo un descuido de varios órganos, o sea el Congreso se demoró, sí, pero se supone que no tenía como que salir Inostroza, ¿no? Definitivamente, pero también, mire, ahí podemos entrar en una discusión que no vamos a salir, vamos a entrar en un trompo en el cual podríamos argumentar en cosas y decir, claro, pero algo como que algunos congresistas dijeron, sí, claro, pero el Ministerio Público pudo de oficio actuar a sabiendas que sí, así es, pero las cosas que se actúan, las acciones que se toman no es a sabiendas, porque yo vi en el noticiero, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que tener el fundamento, así es, la norma que indica también, el documento del Congreso para que yo, en base a ese documento fundamentado, explicado, yo inicie las acciones. Entonces, que el Ministerio Público en todo caso haya tenido o se le reproche, ¿por qué no solicitaste sabiendo que en tal fecha ya se le había dado la suspensión, ya se le había levantado la inmunidad, etcétera? Eso es otra cosa, pero concretamente creo que el Congreso se demoró en enviarlo. Ahora, sobre el tema de la expulsión o de la extradición, ahí yo pienso de manera distinta a lo que la mayoría en todo caso viene opinando, porque todo el mundo ya prácticamente lo que dijeron es, acá solamente estamos hablando de extradición. Y yo creo que acá podría darse lugar a una expulsión, porque el señor Inostroza entró, sí, de manera legal a España, pero no salió del Perú de manera legal. Entonces, yo creo que debería de argumentarse y decir, el ingresar a un país no solamente debe tomarse en cuenta de manera restrictiva el solo hecho de ingresar, sino cómo estás saliendo de tu país para ingresar.
a este país que en este caso concreto era España. Claro, alguien podría decir, sí, pero primero se fue a Holanda, después se fue a Francia y de Francia llegó a España. Pero lo que pasa es que era la ruta de la fuga, pues. Claro. Era la ruta de la fuga. Entonces, yo creo que debería de pelearse un tema de expulsión y ahí podríamos ahorrar este año, estos 2 años que podría demorar una extradición, pero bueno, eso ya es una construcción jurídica que habría que hacerlo. Pero qué duda cabe que lo uno o lo otro, yo creo que él va a venir. Creo que España no va a tener mucho reparo en expulsarlo o extraditarlo, sea cualquiera de las figuras, y que bueno, él... Esperamos que pronto, ¿no?, esté en el banquillo de los acusados, procesados, claro. Y bueno, se destape en realidad todo lo que ha estado sucediendo en el país, ¿no? Ahora un tema que sí llega a fastidiar a la población es esto. Ok, ya, estamos viendo el escenario en el cual Keiko Fujimori está siendo investigada y que lo merece, porque la verdad es que esos cócteles donde supuestamente era millonario es increíble, o sea, es algo que no podemos nosotros creer como población. Y el financiamiento de los partidos políticos está ahí jugándose en el fondo, ¿no? También para esta controversia. Pero hay muchos políticos de los cuales ya nos hemos olvidado también, ¿no? O sea, a ver, Toledo sigue prófugo. ¿Qué se está moviendo? No hay nada en contexto. En el tema también de Villarán, hace poco se ha archivado un caso de investigación que se le estaba siguiendo y está como si nada, ¿no? Como si nada hubiese pasado. Graña Montero excluida. Graña Montero creo que viajó también inclusive hace poco. José Pepe Graña está en España. Así es, entonces estamos viendo un contexto que... Bueno, el tema es, ojo, eso te quería decir justamente, tampoco tenía impedimento, ¿no? O sea, ya, perfecto. No es que no podía viajar, ojo. Pero es que también estamos haciendo una suerte de que hay una percepción de que sí estás persiguiendo efectivamente el fujimorismo, pero estás descuidando también a los otros escenarios, ¿no? Porque, o sea, parece que si estuviesen peleándose a esta izquierda caviar que mencionan contra el fujimorismo, la población solo miramos el ataque entre ellos. Parece que Odebrecht, ¿no?, estuviera de titiritero a ratos, ¿no? Porque paralizó toda la investigación para el tema de Odebrecht. Así es, o sea, de ese tema ya no se habla, no se toca, y todo se ha girado hacia la investigación con César y Nostroza. Pero, ¿y los demás qué, no? O sea, ¿qué ha sucedido? ¿Ahí cómo puedes verlo, Rafael, de esos temas? Sí, aquí hay un asunto, y el Perú lamentablemente se presta a este tipo de cosas donde hay titiriteros. Lamentablemente debemos reconocer que ya se manoseó políticamente los casos. Acabamos de enterarnos de que el Poder Judicial ha rechazado separar a Ollantumala del caso de Ollantumala y Nadine Heredia, con lo cual Prado Saldarriaga le está dando, de alguna forma, él no tiene el expediente, sin embargo, todos sabemos cómo se maneja el Poder Judicial y hay mucha influencia desde el presidente del Poder Judicial, pero esto se ha manejado en un contexto politizado. Es decir, le están dando el de espaldarazo a Carguancho, a Concepción Carguancho, y en el fondo, Prado Saldarriaga es compadre de Pablo Sánchez. Ahí hay un tipo también de concomitancias, de disquisiciones que no podemos pasar por alto. Prado Saldarriaga trabajó con Ugaz un tiempo, con César San Martín. Ugaz y César San Martín también trabajaron. Ellos son un poder en el Poder Judicial y están más adscritos al Poder Caviar. Entonces, estamos viendo aquí que hay una pelea de instituciones, proética, transparencia, los estudios jurídicos poderosos que asesoraron a Odebrecht tienen mucha influencia en el Poder Judicial. De manera que hay una lectura aquí compleja. Nos ha tocado vivir una situación dificilísima a puertas del Bicentenario. No faltan ni 3 años para nuestros 200 años de aniversario de la independencia, y sin embargo las instituciones están contaminadas. No sé hasta qué punto, porque sigue el Club de la Construcción con sus cosas, siguen los negociados, se va Odebrecht, OAS, Camargo Correa, aparecen otras constructoras. Por tanto, la situación es bastante delicada, y yo creo que en nuestra historia republicana hemos visto tantos casos de corrupción, y creo que la batalla es más grande, y hay un reto enorme a medios digitales como HCM, a tu persona, estimado Alejandro, que están llegando a profundizar en estos temas y a la verdad, porque aquí no tenemos un libreto que nos da un pulpo mediático que está vinculado a un grupo mediático también, que es el decano de la prensa nacional, ni tampoco a noticieros o programas políticos que han tenido intereses durante todos estos años y que sabían lo que hacía Graña Montero como socia de Odebrecht, y ahora se dan
de imparciales o se dan de inquisidores. Por tanto, hay mucho de hipocresía en el país, hay mucho de fariseísmo y hay mucho que está bajo la alfombra, mucha tierrita que espero, ojalá se pueda sacar y limpiar la casa como se debe. Así es. Ronald, nos queda muy poco tiempo. Bueno, Cronos siempre es así, no Sí, limita el tiempo es tirano. Así es. A ver, vamos a hacer una conclusión general, Ronald, de lo que has mencionado, tu agenda, a ver qué eventos tienes cercanos, ¿no? Y luego pasamos contigo, Rafael, también una conclusión de lo que hemos venido hablando. Tal vez podrías darnos una conclusión también de tu libro Buscando Hombres y Mujeres de Valor y comentarnos también sobre que estás postulando a la vicepresidencia de la Asociación de Locutores. Así ¿Ya? es. A ver, Ronald, por favor. Sí, bueno, muchas gracias en realidad por la invitación. Básicamente, creo como estudioso del derecho, lo que interesa acá es que por lo menos los abogados, los estudiantes, los estudiosos del derecho, seamos observadores y aprovechemos el Perú como el laboratorio jurídico que viene siendo actualmente. O por lo menos estos 2 últimos años con todo lo que está generándose, con todo lo que está pasando. Y hay un punto que no quiero dejar de mencionar, justamente a raíz de lo que se estaba comentando, que era el financiamiento de los partidos políticos. Este es un tema sumamente importante y qué poca discusión e importancia se le viene dando, porque ¿cuál es la raíz de todo lo que estamos discutiendo? Odebrecht financiando partidos políticos. Entonces, esta norma que se viene promoviendo, que bueno, va a ser objeto de referéndum, la modificatoria que se hizo al artículo 35 de la Constitución es de suma importancia. Creo que lo que queda al poblador, al ciudadano, es informarse sobre esta ley para obviamente lo que se viene, el referéndum concretamente. Y bueno, nos queda una semana bastante agitada, bastante interesante. Además, se nos vienen las audiencias de prisión preventiva, así que seguramente estaremos espectadores y a tu disposición, Alejandro, para cualquier otra invitación. Gracias. Muchas gracias, Ronald. Estimado Alejandro, agradecerte por la deferencia de mostrar, de presentar el libro. Yo estoy dictando algunas conferencias con instituciones educativas, hemos hecho también algunos foros, seminarios en distintas organizaciones, porque estamos fomentando los valores, estamos fomentando los principios morales, que es la raíz del problema en nuestro país. Efectivamente, recibí la invitación de Gregorio Azabache. Hay también gremios. Yo pertenezco a la Federación de Periodistas del Perú, también a la Asociación de Locutores del Perú. Hay impases en esta organización y justamente me han convocado para la vicepresidencia. Son más de 13 cargos con locutores de todo el Perú para representar, enriquecer la lucha de los locutores, y estamos postulando también para este cargo, y eso quería dejar como marco general a tu comentario. Solamente señalar lo siguiente: en este minuto que estamos aquí, ¿cuántas personas están en las emergencias de e-salud? ¿Cuántos están en los centros poblados donde apenas hay una posta médica que abre por horas y el Estado no le da todo? ¿Cuántos millones de niños están con anemia? ¿Cuántas mujeres, hombres, trabajadores están en el Poder Judicial porque su caso tiene 6, 7, 8 años? En este momento el Estado peruano quiere ir a la OCDE, que es un club de 35 países, bien, de los países gaga, pertenece Chile, no sé cómo ingresó México, creo que un acto de suerte, pero el Perú quiere ingresar, Colombia acaba de ingresar hace unos meses a la OCDE. Estamos calificados para ingresar a la OCDE con niños con anemia, con juicios que demoran años, hospitales que no tienen ni medicinas, con distritos cuyos alcaldes, muchos de ellos se quedan porque la esposa ganó, porque el secretario general ganó, porque el hijo ganó, le sacaron la vuelta a la ley. Por tanto, debemos dar un despertar al ciudadano. El ciudadano que está en casa, que a veces votó o se equivocó, es el momento de que tome acciones y defienda al país donde van a crecer sus hijos y los hijos de sus hijos. No permitamos más corrupción ni impunidad, estimado Alejandro. Bien, muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Gracias, Ronald, por participar. Efectivamente, señores televidentes, es necesario el que nosotros podamos seguir con este tipo de programas independientes. No tenemos financiamiento de ninguna parte en el sentido de interés político. Eso nos permite dar una libertad total de los argumentos que se pueden dar en el programa. Cada uno de ustedes también desde las redes sociales son libres de poder emitir sus opiniones a través del programa en HCM para poder debatirlos, conversarlos. Y sobre todo lo que quiero recomendar
recomendarles es que no se olviden que lo importante para no dejarse engañar por un político que sea astuto o bajo de valores es la lectura. Les recomiendo siempre leer, revisar los libros. Ahora, pues ya saben, pueden encontrar este libro de Buscando Hombres y Mujeres de Valor, que justamente son relatos de lo que ha venido sucediendo en nuestro país y mucho más, como se ha venido diciendo, que necesitamos para el bicentenario llegar con una república peruana renovada en sus cuadros políticos. Cada uno de ustedes tiene que llevar cursos, fórmense en oratoria, en liderazgo, ya que hay claves, hay reglas para ser un líder, y muchos de estos son el respetar los valores y principios, el no engañar al pueblo. Entonces queda esto para tarea de cada uno de nosotros, de ustedes, el seguir leyendo, preparándose en el día a día. Y bien, esto ha sido todo en Hecho y Derecho y nos vemos la siguiente semana. Agradecemos a la producción, Cindy Ruiz y Jocelyn Olarte. Hasta luego.